Ok, este, hola a todos, buenas noches. Espero que aún estén atentos a este pequeño live que vamos a realizar el día de hoy. Ofrezco una gran disculpa. Tuvimos una falla para conectar a, a Zoom con Facebook, pero bueno, ya vamos a arrancar. Y bueno, para los que por alguna razón ya no pudieron esperar y escucharnos ahorita en vivo, lo vamos a grabar para que posteriormente lo puedan ver. Les recuerdo nuevamente, mi nombre es Manuel Hernández, soy director y fundador de Descubriéndote, y el día de hoy me acompaña la maestra Lili Daniel. Ella es una experta en terapia familiar sistémica. Eh, Evidentemente también es terapeuta de pareja, y el día de hoy vamos a estar comentando un poco acerca de todos aquellos conflictos que las parejas están enfrentando producto de la pandemia y la cuarentena, y que bueno, ahí habría que pensar en algo. De pronto he escuchado algunos comentarios que dice la gente en donde expresa que a raíz de la cuarentena muchas parejas están entrando en crisis, están entrando en conflictos, y que eso es lo que está provocando que vengan a romper, y creo que justo lo que tenemos que empezar por aclarar es eso, que en realidad la pandemia lo que vino a poner como de acto revelador es que había una serie de dificultades, una serie de conflictos que quizás la dinámica cotidiana no estaba permitiendo que se observaran o que se atendieran, y entonces ahora, al estar encerrados 24/7, pues entonces esos conflictos empiezan a aparecer de manera como más fuerte, y súmenle el estrés, súmenle la ansiedad, pues por supuesto que esto está generando que se convierta en una olla express. ¿Qué piensas de esto, Lili? ¿Qué nos compartes tú al respecto? Bueno, antes que nada, muy buenas noches a ti, al auditorio, y me uno a la disculpa de que verdaderamente esto se demoró un poquito, pero aquí estamos. Y también gracias a ti, a tu equipo por la invitación. Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Manuel, en que sí, situaciones tan especiales, tan específicas, tan indeterminadas, tan desconocidas, como es lo que estamos viviendo y que nos lleva a un confinamiento, pues rompe muchas reglas, rompe muchos paradigmas, rompe verdaderamente rutinas, situaciones que hace que el ser humano no esté al 100, por así decirlo, ¿no? En cuanto a su estructuración, su estructura, todo su pensamiento se ve alterado, el estar confinado, simplemente confinado, verdaderamente lo lleva o nos lleva a todos a generar, por un lado, estrategias de adaptación, de adaptabilidad, pero por el otro lado también está el diablito que te lleva a una poca tolerancia a la frustración, intolerancia. Y si ya la pareja, como tú bien lo estás diciendo, estaban pasando por una crisis, ya sea propia de las etapas de la pareja, que si gustas después lo platicaremos en ese sentido, pues sí, lo que hizo esto fue llegar a detonar, ¿no? Definitivamente situaciones que simplemente se demoraban en reconocer y más en buscar claridad, ¿no? Al respecto. Sí, fíjate que yo creo que justo lo que tendríamos que empezar como a abordar es cuáles son los conflictos centrales que hay en una pareja, cómo el estar, en este caso, juntos 24/7 puede empezar a destapar otro tipo de dificultades. O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar en esto, Lili. Hay personas para quienes todo este tema del encierro les ha despertado un nivel de angustia y ansiedad muy importante. En otro de los live hablaba de esta sensación como de atrapamiento, es decir, esta sensación de que esto no va a acabar, o el terror a contagiarse, a que algo malo pase, o a que esto nunca termine, ¿no?
Y sobre todo, pues creo que en México esta parte se ha hecho hasta un poco cómica porque nada más no encontramos la curva que empiece a bajar y que empiece a disminuir el número de contagios, y eso genera ansiedad y eso genera estrés. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, pienso que hay personas que son más sensibles y que de pronto eso les genera mucha angustia, mucha ansiedad, empiezan a tener dificultades para dormir, empiezan a tener algunas dificultades para salir a la calle, ¿no? Y entonces, pues no falta el que de pronto la pareja le diga, qué exagerada, qué exagerado eres, pues no es para tanto, mira, podemos ir a la plaza, podemos ir a un restaurante y no nos va a ocurrir nada, ¿no? Entonces, yo pensaría que ahí quien está lleno de ansiedad, pues se va a sentir poco comprendido, va a sentir que su pareja le descalifica y le devalúa, y con justa razón, ¿sí? Pero si lo trasladamos al tema de este live, que es lo que la pandemia y la cuarentena vino a destapar en la pareja, entonces lo que podríamos empezar a analizar es que justamente en esta pareja no se habían presentado quizá situaciones de estrés, de agobio, de conflicto, que metieran en un estado de estos a una persona o a uno de los integrantes de la pareja, y que requiriera del apoyo y la contención o el acompañamiento del otro, ¿no? Entonces podemos empezar incluso a hablar un poco de esa parte, de la importancia de la contención emocional en pareja, en donde yo tengo esta sensibilidad hacia los sentimientos de mi pareja, hacia las ideas de mi pareja respecto a esta situación que se vive, y lo primero que creo que se tiene que hacer es validar sus sentimientos, validar sus emociones, porque en el momento que le digo, tú estás mal, las cosas no son tan graves, es como si les dijera, yo tengo la razón y tú estás loca, enferma o no sé qué cosa. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo y quiero comentarte en base a lo que tú estás diciendo, de que todos los que estamos pasando este confinamiento, estamos viviendo un grado muy alto de incertidumbre. Entonces, pareciera que lo que tú planteas, ¿sí? Es que uno es solamente una persona, o sea, un integrante de la pareja, la que está sufriendo todo este desajuste, todo este sentimiento, como tú bien lo dices, de ansiedad, de pensamientos catastróficos y todo, y el otro está cool. Mira, no dudo que haya gente que lo logre, pero yo considero que la otra persona está igual, pero los mecanismos de respuesta o las estrategias que cada persona tiene para responder a estas situaciones de incertidumbre pueden ser muy diferentes. Entonces, tú hablas de empatía, de acompañamiento, y estoy de acuerdo contigo, pero primero tenemos que iniciar reconociendo que uno no está al 100, que uno verdaderamente, sí, uno verdaderamente está alterado, que los mecanismos de defensa nos lleven a, ya sabes, a calmarnos, que está la negación, la minimización, la racionalización. No, no, esto lo oímos mucho, ¿no? Donde no, esto es algo político, esto es algo, o sea, ante la incertidumbre, lo que tratamos de hacer es buscar respuestas, pero a título personal. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no estoy al 100, yo podría amar muy bien a mi pareja, pero mis respuestas, ¿sí? Ante este confinamiento no van a ser las mismas, porque yo estoy alterada y él está alterado. Entonces, claro que valdría la pena hablar de la empatía que debe de existir en la pareja, pero partiendo primero de ti, reconociendo en dónde estás parado o parada, ¿no? ¿Estás nerviosa? ¿No duermes? ¿Qué onda con tu alimentación? ¿Estás intolerante y demás? Para que no surja lo contrario, ¿no? El decir yo estoy bien y proyectar en el otro, ¿sí? Toda la situación mala, toda la situación de exageración y todo. Entonces, tenemos que partir de uno para poder ver al otro. No sé qué opines tú, Manuel.
Fíjate que yo te pediría, Lili, que le aclaremos a las personas que nos están viendo, porque yo creo que no todo el mundo está como tan cercano a la psicología, y cuando hablamos de mecanismos de defensa, igual y no todo el mundo entiende de qué se trata. Entonces, Tienes. ¿nos apoyas explicando un poquito esa parte? Claro, mira, nosotros verdaderamente somos personas de rutina, somos personas donde, pues, de alguna manera pertenecemos a grupos, pertenecemos a familia y tenemos una manera de responder a las cosas, positivas, negativas, y es toda una historia de dónde vienen y todo, ¿no? De dónde las adquirimos. Sin embargo, cuando vienen procesos nuevos de amenaza, ¿sí? El cuerpo, la mente, tiene manera de responder, aunque tú no estés muy consciente de esto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando vivimos una muerte inesperada, ¿no? Cuando vivimos una muerte inesperada, cuanto más cercanos estemos de la persona que falleció, pues definitivamente las respuestas que vamos a tener a veces es de no aceptación. Es como una manera de protegernos ante el dolor. Entonces, ante esta situación, lo primero que puede pasar es, esto no está pasando. El decirnos a nosotros, no me digas mentiras, esta persona no está muerta, es más, si ahorita le llamamos, vas a ver que nos va a contestar, etcétera. Ese modelo de pensamiento y de respuesta es lo que se está manejando como un mecanismo de protección. Esto puede ser negación, otra puede ser la minimización. No, verdaderamente lo que tú estás diciendo es mentira. Sí, yo escuché que tuvo un accidente, pero él está bien. O el aspecto de la racionalización donde no dejo que el dolor me penetre y entonces entro como un robotito, ¿no? A decir y empiezo un discurso mencionando como si fuera algo puramente mental, ¿no? Entonces, por esto, por el otro, o sea, el cuerpo, la mente verdaderamente responden ante situaciones muy dolorosas para la persona, como escudos de defensa. No sé si esto puede esclarecer un poco más. Sí, yo creo que ya nos da una pauta más clara, y también te plantearía esto. Creo que de pronto también tenemos que pensar en el tipo de pareja que elegimos o desde dónde elegimos una pareja, ¿sabes? Porque a veces no están tan parejos. Los recursos de uno y del otro no necesariamente son los mismos. Pensaría, por ejemplo, en aquellas parejas que tienen a uno como jugando el rol más de un papá pareja, ¿no? Y a un hijo pareja o hija pareja. Y en este sentido, de pronto no somos conscientes de esos aspectos cuando elegimos a una pareja o de esas necesidades incluso. Bajo esa premisa, entonces yo pienso en alguien que tiene algunas características más como de dependencia emocional o de un cierto corte infantil, entonces va a esperar que su pareja le respalde, le resuelva, le acompañe, le apoye. Y si este otro no juega en estos momentos de tensión ese rol de acompañamiento, de empatía y de protección, este se va a poner más estresado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, justamente yo invitaría a quienes nos están escuchando que empecemos a pensar a la pareja desde diferentes ángulos, ¿no? Está el cómo nos conformamos como pareja, qué cosas inconscientes traemos en nuestro haber que nos llevan a estar con la persona que tenemos enfrente, porque a veces es muy fácil decir, por él o por ella las cosas no están funcionando bien, por él o por ella ahorita estamos en crisis, ¿estamos de acuerdo? Y entonces empieza a Totalmente. ser como un revoltijo de cosas. Adelante, adelante. Sí, lo que tú estás diciendo es muy interesante porque, ¿qué pasa? Pues cuando es la vida cotidiana y yo asumo el rol protector, el rol yo digo, por dónde se camina, cómo se camina, y la persona o las personas, porque pueden ser así también los hijos y cosas así, simplemente se alinean, ¿no? Y dicen, bueno, él nos brinda
la tranquilidad, el bienestar que nosotros, entonces nosotros estamos muy tranquilos. Pero ¿qué pasa cuando es precisamente esa persona la que se descuadra? Es esa persona la que por primera vez es la que tiene miedo, la que no sabe por dónde, y entonces voltea a ver a la pareja y por primera vez no le tiene la respuesta que la pareja está solicitando, ¿no? Entonces, es ahí cuando la demanda no es cubierta y no nada más eso, sino que lo que está viendo la persona dependiente de la otra es por primera vez a un ser inseguro, un ser con sentimientos, digamos, de deseo de que venga alguien y lo arrope, no el de arropar, ¿no? Sentimientos y actitudes que verdaderamente van a confundir y van a desestabilizar esa pareja. Totalmente de acuerdo contigo. Y entonces ahí tendríamos que empezar a pensar en qué cosas le pueden dar salida a este tipo de dificultades. Por ahí Alejandra nos decía, de ahí la importancia de sanar nuestra historia para evitar proyectar, por supuesto, ¿no? De hecho, 100%. ahorita que Ale dijo esto, me hizo recordar una definición, no sé si la ubiques, donde se habla de lo que es el amor y te dice que amar es el desafío de deshacer aquellas proyecciones para relacionarme verdaderamente con el otro. Es decir, dejo de tener una construcción de expectativas, de fantasías y de ideales y aprendo a mirar al otro con las características que en realidad tiene. Y cuando puedo lograr eso, estoy viendo a una persona como tal y me estoy relacionando con una persona, no con la construcción de una serie de fantasías. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que quería como aterrizar es esto. El tema de los códigos amorosos para mí es algo muy importante. Cuando tú te das la oportunidad de ir identificando de qué forma reacciona tu pareja a ciertas situaciones o de qué manera comunica lo que quieras, entonces ahí podemos entrar en el terreno de poder diferenciar entre lo que es conmigo y lo que es contra mí. Es decir, si mi pareja de pronto frente a situaciones como un accidente, algo catastrófico, reacciona muy nerviosa, entonces, y me está tocando ver su reacción, pues es conmigo con quien está pasando esto, pero no es contra mí, no es que se esté desbordando contra mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese tipo de códigos nos pueden dar la pauta para empezar a ser más sensibles o más empáticos a lo que le pasa al otro. No sé cómo lo veas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y sí, yo creo que lo uniría a lo que Alejandra mencionó, donde Sí, sí nosotros tenemos que trabajar en esta salud emocional, para poder tener esta claridad de mente, por así decirlo, de no solo no proyectar, sino que ver las virtudes y las limitaciones primero personales y después del otro, ¿no? Entonces es que cada quien se responsabilice primero de sí mismo y después de esta combinación que hace la pareja, ¿no? Y buscarse desde el estado de bienestar. Ahora, no, que cuando son rutinas es muy fácil caminar en él, pero ¿qué pasa cuando vienen este modelo de situaciones, ¿no? Como es la pandemia, algo totalmente desconocido para los dos. ¿Qué crees que pudiera pasar con esa pareja, ¿no? Que en un momento dado sí tiene ese código y ha trabajado en lo particular y ¿cómo se llama? Y como pareja, pues yo creo que generarían estrategias saludables y positivas, ¿sí? Para no entrar en recriminaciones o simplemente el poder reconocer y decir, tengo miedo, ¿no? Tengo miedo y en ese sentido el otro a lo mejor decir yo también. Y es ahí cuando el reconocimiento del sentimiento y después el generar este reconocimiento conjunto, en lugar de generar, digamos, respuestas que nada más los van a llevar a confundir o hasta exacerbar este sentimiento de que algo los está amenazando, nos está amenazando, o sea,
no asertivas definitivamente, ¿no? No asertivas. Fíjate que a mí me pones a pensar en dos cosas, en términos de estrategias o de herramientas. Se habla mucho de inteligencia emocional o gestión de emociones. ¿Estás de acuerdo? Total. Y por ahí se establecen una serie de parámetros que se convierten en pilares para que una persona pueda manejar lo mejor posible sus estados emocionales. En ese sentido, yo diría lo siguiente. El pilar número uno para mí de la gestión emocional es el autoconocimiento. Es poder nombrar un rasgo, una característica de mi personalidad para que acto seguido, entrando al pilar número dos, yo pueda generar conciencia o autoconciencia. Es decir, cómo esta característica de personalidad genera una respuesta en mi comportamiento. Voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta, una persona sabe que es muy enojona y que cuando llega a altos índices de enojo puede llegar a ser explosiva o impulsiva. Ajá. Esa es la característica y el rasgo de personalidad. La respuesta o la consecuencia de esta característica podría ser que cuando está explotando, está impulsivo, puede insultar, decir cosas hirientes, maltratar, patear puertas, qué sé yo. Entonces, el que tenga como cierta idea de estos dos elementos da pauta para un tercero, que es el autocontrol. Bajo esa premisa, si yo ya sé que cuando me enojo tiendo a ser explosivo, impulsivo, y que ahí empiezo a ser hiriente, entonces lo que yo tengo que aprender a hacer es a identificar ese estado emocional para que cuando empiece a llegar a cierto límite, yo implemente algún tipo de estrategia, como poderle decir a mi pareja, ¿sabes qué? Ahorita esta discusión que estamos teniendo ya me está generando mucho enojo. Y sé que si ahorita yo continúo en esta discusión, te voy a terminar diciendo algo de lo que después me voy a arrepentir. Ahorita yo lo dejaría en esos tres primeros pilares, pero sí como estrategias muy puntuales de cómo una persona puede hacer una mejor gestión emocional a nivel individual. Porque ahorita tú dijiste una palabra que me pareció fundamental y se escucha bien bonita a manera incluso de un ideal, que cada integrante de la pareja se responsabilice de sus propios sentimientos y de sus propias emociones. Pero también, como lo decías hace unos instantes, si desde siempre yo traigo la tendencia a negar, a evadir, a proyectar mis sentimientos, mis emociones, pues difícilmente me voy a responsabilizar de ellas. Entonces, para que puedan llegar al punto de responsabilizarse, creo que primero tiene que venir esta posibilidad de gestionar las propias emociones. Y lamentablemente nadie nos enseña cómo gestionar nuestras emociones. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces, en ese sentido, yo diría, si ahorita ambos integrantes de la pareja o uno está pasando por estados emocionales complicados, pues yo les puedo decir, pues hay que trabajar en la empatía, en el código amoroso, hay que trabajar en responsabilizarse, etcétera, en ver cómo nos acompañamos y hacemos equipo y se va a escuchar bien bonito, muy filosófico, pero creo que tenemos que regresarnos un pasito o dos a cuestiones más prácticas y más básicas. Y ahí tendríamos que entrar a que cada integrante desde su propia trinchera aprenda a ir haciendo alguna serie de ejercicios que den pauta para empezar a gestionar y canalizar las emociones. Y yo pensaría esto, cuando tú tienes la capacidad de identificar una característica de tu personalidad y eres consciente de esa característica, entonces ya puedes entrar en el terreno de decir, tengo miedo, me siento angustiado. Y cuando me siento angustiado, como mucho, ¿sabes? O estoy tan estresado que no puedo dormir. Pero ya entonces ahí estamos en un terreno de avance porque ya se pudo nombrar una emoción, ya se pudo nombrar un comportamiento o describir qué nos está ocurriendo. Y eso va a facilitar que también le podamos expresar al otro, mira, el que tú ahorita me digas que soy exagerado, no me ayuda. Incluso por ahí, hasta ahorita me estás haciendo acordar que hay una estrategia en términos de comunicación en pareja que se llama mensaje yo. Y esta estrategia consta de tres pasos, en donde le dices primero a la persona, bueno, le describes su conducta y luego de esa conducta, qué efecto genera en ti el comportamiento que está teniendo
y cierras haciendo una petición en términos de qué necesitas tú para que esa conducta no genere más malestar, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita tendríamos que aprovechar que todos de alguna forma nos sentimos vulnerables, estamos muy sensibles, estamos estresados y que en ese acto de sensibilidad puedo empezar a pensar en mi pareja como alguien que también siente, como alguien a quien también le angustian estas cosas y también le duelen. Pero te diría, Lili, ¿qué piensas de esto? Si de pronto hay alguien que ni siquiera puede conectar con sus propias emociones, pues mucho menos va a poder conectar con las de su pareja. Mira, el escucharte me lleva a pensar en experiencias que he tenido en consulta y precisamente en estos prontos que ante una situación no grata, como tú bien lo estás diciendo, la personalidad hace que, pues que salga, ¿no? Que salga ese pronto y que estén, y aunque hay reglas dentro de la sesión donde no puede haber ni agresión física ni agresión verbal, tú te estás dando cuenta verdaderamente que viene ese impulso agresivo de defensa. Y a mí me ha servido muchísimo en sesión mencionar esto. No dejamos de ser seres biológicos, ¿no? ¿En qué sentido? El cuerpo tiene que prepararse para cualquier eventualidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a entrar en un proceso de agresión, el cuerpo tiene que prepararse, ¿sí? Entonces, el cuerpo te manda mensajitos como que sientes una opresión en el pecho, sientes, muchos dicen, lo siento aquí en las tripas, doctora, ¿no? Como así, Sí. ¿no? O muchas veces la piel de gallina es muy frecuente, ¿no? Y son esos mensajes que el cuerpo te manda como para decirte, ¿de verdad nos vamos a la guerra? ¿De verdad nos tenemos que poner el escudo y todo este proceso? Y es ahí, es ese minuto o ese segundo que el cuerpo te está diciendo, nos estamos preparando para la demanda que tú quieres, cuando tú puedes hacerte consciente de lo que estás sintiendo sensorialmente, escuchas más nítido, tus pupilas se dilatan, o sea, verdaderamente el cuerpo está hablando en esos momentos antes de llegar ya a la respuesta de agresión, de impulso y de verbalización, pero sí es muy notorio. Entonces, lo primero que yo les sugiero es que hagan consciente esta parte sensorial del cuerpo. Cuando sientan el punch en el pecho, en el cuerpo, es ahí cuando tienen que dar un paso atrás. Y es ahí cuando tienen verdaderamente que mandarse el mensaje de qué es lo que me está pasando. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Me estoy sintiendo amenazado? ¿Me estoy sintiendo agredido? ¿Me estoy sintiendo temeroso? ¿Siento que tengo que defenderme de qué y de quién? ¿No? Y es ahí cuando es válido también retroceder y es, sumándome a lo que tú dices, es decir en ese momento, ¿sabes qué? No es el momento de hablar. Tenemos que dar un paso atrás y en ese sentido cada quien se hace responsable de calmarse, de cuidar muy bien las palabras que va a utilizar y también no muy pocas veces cuando estás en ese nivel ya de respuesta hay comunicación en la pareja. Lo que hay es simplemente se dispara la espiral de agresión, se dispara. Entonces, ya nada más son respuestas de defensa, agresivas, verbales o hasta corporales. Ya no hay posibilidad de comunicación. Entonces, es mejor que cada uno dé un paso atrás y decir, no estamos bien para dialogarlo. Tampoco es Muy bueno. dejarlo, tampoco es dejarlo, es que me estoy acordando de una anécdota, te lo voy a contar ahorita. Tampoco es dejarlo para que pase, ¿no? Porque en ese momento, pues ya no dialogaste como deberías de dialogar y ya no llegaste a un proceso asertivo, sino más bien
es algo que va a volver y va a hacer daño a la pareja. Te voy a contar, hace muchos, muchos años, yo tenía en sesión una pareja, ¿ok? Y entonces él era del norte del país. Y entonces yo tenía sesiones individuales y sesiones con la pareja, porque verdaderamente no había canales de comunicación. Y después de cierto tiempo en sesión, en una sesión individual con el varón de esta pareja, me dijo, doctora, acabo de descubrir lo que usted realmente me ha querido decir todo este tiempo. Y digo, lo escucho. Y entonces agarra y dice, los problemas, doctora, son como los blanquillos, los huevecillos. Y le digo, ¿cómo es eso? Y agarra y dice, mire, los problemas son como en un agua hervida, en un agua hirviendo, ese es un problema. Si yo pongo el blanquillo y después lo quiero sacar, me quemo, me quemo. Si yo espero a que se enfríe el blanquillo para querer resolver el conflicto, digo, ¿ya para qué? Entonces los problemas se tienen que enfrentar cuando el blanquillo está tibiecito, tibiecito. Yo creo que en esta experiencia, en esta metáfora o yo no sé cómo llamarla, creo que es muy válida, Manuel. Es muy válida en el sentido de que la pareja en el propio crecimiento personal y de vida en común, pues vas creciendo y claro que va a haber conflictos de todo tipo. Y en la medida que tú te des a la tarea de enfrentar con tu pareja estos conflictos y en la medida en que no los vivas a través de la desesperación, del enojo, de la rabia, y de igual manera a la pareja, vas a llegar a soluciones y vas a llegar a, digamos, acuerdos muy, muy importantes. Si los dejas pasar, pues dejaste oportunidades de crecimiento en lo individual y de pareja. No sé si esto no sé qué piensas de lo que te estoy diciendo. Está interesante, Lili, y de hecho me pusiste a pensar en una anécdota igual que alguna vez me pasó con una pareja y que creo que es un punto de reflexión. Y por eso aquí hablaría de los códigos amorosos, pero también hablaría de las diferencias de género. Fíjate, tuve hace tiempo una pareja en consulta. Él era de pronto muy explosivo y muy hiriente en su forma de reaccionar cuando él estaba muy enojado. El asunto es que ella de pronto, en reacción a esa violencia, ella le pedía espacio y ella le decía que la dejara en paz. Pero él leía o interpretaba ese espacio como si lo fuera a terminar o lo fuera a abandonar. Entonces es ahí donde empieza este juego interesante de qué se le despierta y qué se le juega a cada integrante de la pareja en un conflicto. Y lo que quiero como trazar es esto. Esta metáfora de tu anécdota me parece importante porque efectivamente yo creo que a veces lo que tenemos que esperar es que se desescalen las cosas, que se enfríen las cosas para poder abordarlas y dialogarlas. Lamentablemente no sucede así en la práctica. Nos enganchamos y nos enrolamos y no paramos, pero a eso se le suman otros elementos. O sea, por ejemplo, si yo no puedo entender que mi pareja en cierto momento necesita un espacio y no se lo puedo ofrecer, lo que voy a hacer es complicar más las cosas. Cuando yo le explicaba a él, oye, y te das cuenta que en realidad no te va a abandonar ni te va a terminar, lo que necesita ella es sentirse tranquila unos minutos y que si tú le dejas ese tiempo fuera, cuando ella se tranquiliza, ella te va a buscar. Cuando él pudo entender eso, la dejó como de asediar o, pues, no sé, como acosar, porque no la dejaba, la arrinconaba, entonces se ponía peor el asunto, ¿no? Ahora, eso me hizo pensar en el tema de las diferencias de género, que a veces parece como un tema trillado y parece algo que todo mundo conocemos y dominamos, pero en realidad no es así, porque muchos de los conflictos que hay en las parejas, de pronto te das cuenta que tienen que ver con eso, con el no conocer cómo funcionamos los hombres y cómo funcionan las mujeres en algún sentido. Y por decirte algo, a veces el hombre es más concreto, ¿no? Y la chica le puede preguntar cómo te fue en el trabajo. Y él le puede decir, pues bien.
y ella lo va a interpretar como que él no le quiere contar o que no le tiene confianza a ella para compartirle sus cosas, pero está perdiendo de vista que el hombre tiende a ser concreto. El hombre cuando se enoja o cuando tiene alguna dificultad se va como a su cueva, se aplica su propio tiempo fuera, porque necesita pensar, porque el hombre está diseñado para resolver el conflicto. Y eso a veces a la chica le angustia. Entonces, el que a veces podamos tener ese tipo de nociones también puede dar pauta para poder entender un conflicto desde otro lugar, más allá de lo que lo está detonando, ¿no? Entonces, yo aquí sí quisiera como retomar o recuperar un poco esta idea del título del live, de que lo que la cuarentena o la pandemia vino a destapar en la pareja. O sea, esto está viniendo a destapar ciertas dificultades en términos de comunicación, en términos de empatía, en términos de códigos amoroso, en términos de cómo se pueden resolver las dificultades. Porque aparte, lamentable y tristemente, no solamente es el tema de estar encerrados o guardados, es el miedo y la angustia a contagiarse, es el tema económico. Sí, también. Sabemos perfecto que hay factores ahí importantes en ese sentido porque lo comenté en un live anterior. eh, el rollo de que muchas personas hayan perdido su trabajo, a que otros les hayan disminuido su sueldo o que ellos, otros tengan cierta incertidumbre de si van a conservar su trabajo, son factores que estresan, son factores que angustian. A mucha gente quítale su trabajo y le quitas el piso. Y ahí agregaría algo. No perdamos de vista que uno de los elementos que le da estructura y estabilidad a un ser humano es la certeza. Y cuando tú a una persona la pones en un estado de incertidumbre, se le despiertan sus demonios más feroces. ¿Estás de acuerdo? No solo no estoy de acuerdo, yo sí te diría que tenemos que despertar en la pareja, no importa en qué etapa están, si es pareja joven, si es pareja de mediana edad, que siempre se pueden generar cuando están tranquilos, precisamente el diálogo para que se generen estas estrategias de intervención en ellos para cuando no estén tranquilos. ¿A qué me refiero? O sea, cuando estamos verdaderamente a flor de piel, ¿no? Ujú. Y el que yo le diga a mi pareja, dame espacio, necesito irme al otro cuarto o algo, no nos vamos a escuchar, porque vamos a vivir desde la emoción de la agresión, del abandono, de todo esto, porque estamos a flor de piel. Pero ¿qué pasa? Si cuando estamos justamente bien, si cuando estamos disfrutando un café, si cuando estamos viendo una película o algo, oye, y no se necesita hacer, se necesitan hacer decálogos y todo, sino, oye, ¿por qué no generamos 2 o 3 estrategias de comunicación para cuando no estemos así de tranquilos, ¿no? Que yo me voy a hacer responsable que cuando sienta que estoy hirviendo, ¿sí? El que te diga, paremos porque no estoy pudiendo, que sepas que es un código para decirte que no es el mejor momento del diálogo, que nos vamos en lugar de esto a agredir, a hacernos daño, o viceversa, o sea, el que tengan ellos en esos momentos de paz la posibilidad de acordar cómo comunicarse, ¿sí? Cuando vengan estos momentos de presión, estos momentos de angustia, y que no sea asertivo que se sienten a platicar, ¿me Ok. entiendes? Sino que sí. Y haría una pausa. Yo invitaría a quienes nos están escuchando que nos hagan alguna pregunta o que nos hagan algún comentario adicional por ahí, retomando lo que hace rato se estaba diciendo, también nos dicen reconocer la sensación para poder comprender lo que sentimos y poder expresarlo, ¿no? Muy de la mano con lo que estabas explicando en términos de la parte biológica, ¿no? Pero bueno, sí les invitaría que si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, la externe. Ya estamos empezando a perfilar como el cierre. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que ahorita un poco la conclusión podría ir encaminada en este sentido. Creo que las parejas ahorita tienen que estar conscientes que
el proceso que estamos viviendo de la pandemia y la cuarentena, nos están colocando en una posición de mucha angustia, de mucho estrés, que predispone al conflicto y que hace que esos conflictos que ya venían de tiempo atrás, gestándose, consumándose, pues ahorita se hagan más latentes, más presentes. Y fíjate, ahorita tú decías, bueno, puede haber parejas jóvenes, parejas ya grandes, etcétera, pero también habría que pensar en estas parejas que tienen ahorita hijos en primaria, en secundaria. Esto suma la tensión y la crisis porque eh, tristemente he escuchado muchos comentarios de papás que observan que cuando su hijo está tomando su clase en línea, pues se escucha como en otras casas, pues al niño lo están regañando, le están descalificando, porque pues, los papás están desesperados de que el niño se distrae, que no pone atención, no está trabajando, no participa, qué sé yo. Entonces, pues esa es como una parte. Y entonces yo pienso, pues a los papás entonces tienen que estar sorteando entre el estar trabajando y estar supervisando a los niños, ¿no? Este, bajo esa premisa, este, yo pensaría que ahí se vuelve un doble reto, porque no solamente son los conflictos y los líos entre pareja, sino es cómo resolvemos el tema de que los niños estén en casa, que estén ya también desesperados. Si tienes adolescentes, no te quiero contar. El adolescente quiere salir, quiere ver a la novia, quiere ver a los amigos, puede en algún sentido entender lo que está pasando, pero desde otro lugar también ya se siente harto. Entonces, sí, sí se vuelve un tema complejo. Mira, de por sí, las parejas que tienen hijos adolescentes, es un momento, la adolescencia de los hijos coincide con la etapa madura de los padres. Entonces, es la etapa, si hablamos de las etapas de la pareja, es la etapa de menor satisfacción, fíjate, a nivel marital, porque juegan muchas cosas, muchos aspectos, ¿no? Entonces, si a esto le sumamos lo que se está viviendo en confinamiento y demás, bueno, verdaderamente yo siento que justo esta etapa de parejas en esta etapa son parejas que corren el riesgo de manejar niveles de agresión importantes o hasta de decidir ya no más contigo, ¿no? Ahora, yo sí quiero decirte que las parejas que están con niños en primaria y demás no pueden hacer los dos todo. Se tienen que manejar como un equipo de trabajo. Esto lo he visto ahorita en las sesiones que he tenido con mis pacientes, donde afortunadamente cuando ambos trabajan y trabajan en lugares diferentes, hemos visto que las agendas a veces no coinciden, no son tan exactas. Entonces, es dialogar para que, por ejemplo, si alguien empieza a las 9 de la mañana y otro empieza a las 8 de la mañana, pues la persona, no importa si es el varón o la mujer, la persona que empieza tarde se puede hacer cargo, ¿sí? Del desayuno de los hijos, del acicalamiento de los hijos, y después cuando surja la prioridad de una junta de él o de ella, se switchen, ¿no? Y está dando muy buen resultado porque hay un diálogo de acompañamiento y un diálogo de, mira, es que vamos a checar agendas. ¿En qué momento tú te puedes hacer cargo o yo me puedo hacer cargo? ¿En qué momento a lo mejor los niños tienen que comer y nosotros nos esperamos un poquito y ya comemos con mayor tranquilidad cuando terminemos a las 6, 7 de la noche? O sea, sí se tienen que generar diálogos y estrategias diferentes. También te quiero mencionar, Manuel, que no me gustaría irme sin decirte que este evento pandémico nos ha dejado mucho aprendizaje. Claro. Y en ese sentido, el pensar, bueno, esto va a acabar y vamos a regresar, ya no podemos ni debemos regresar a lo mismo, porque esto nos ha permitido pensar diferente y actuar diferente en lo personal y también familiar, ¿no? Y yo he escuchado donde
familias que se han unido a vivir en una sola casa, pues ves a los abuelitos, ¿sí? Donde el tiempo de ocio de los niños, ellos lo supervisan, ¿no? Y lo digo porque sigue siendo necesario el tiempo de ocio y de juego, Claro. pero les permite a los padres seguir en su proceso laboral y demás. O sea, esto es de comunicación y de estrategias y romper paradigmas en el sentido de, no, esto es lo femenino, esto es el rol masculino, y entonces cómo yo voy a empezar a generar, pues yo cocino por gusto, pero de ahí a que yo esté pensando que el miércoles tengo que hacerle de comer a mi familia, pues verdaderamente esto es una oportunidad en el sentido de abrir mentes, de abrirse a estrategias y de generar unión de equipo. Ya no es yo porque lo mando aquí o yo porque soy el adulto, sino que si tú le explicas, por ejemplo, al niño o a la niña que hay un momento donde papá tiene que tener o mamá tiene que tener una junta y en cambio van a tener su momento de películas o su momento de ocio o su clase de educación física, fíjate que el niño entiende, Sí, claro. curiosamente entiende. Sí, mira, yo creo que ahorita lo que podemos hacer es generar algún par de recomendaciones para ir cerrando y y voy a hacer un par de invitaciones ahorita al cierre, pero me gustaría, Lili, darte a ti la pauta para que tú nos hagas un par de recomendaciones, quizá adicionales a las que ya estuvimos mencionando a lo largo de esta charla, o bien retomar y recapitular un poquito esas sugerencias que se hicieron a lo largo de la charla para que reforcemos y pues aportemos algo. Queremos dar como un pequeño granito de arena para que las cosas en casa empiecen a relajarse un poquito. Sabemos que no es un tema tan sencillo. Algunas parejas quizás van a requerir de un acompañamiento profesional, ¿no? Porque como decíamos, ¿no? O sea, esto vino a destapar un conflicto que venía desde antes, o sea, no es algo que ahorita de la nada hizo plop, ¿no? Adelante, Lili. Mira, yo creo que nos faltaría hablar de este concepto que en la cultura mexicana tenemos muy arraigado. O soy una persona buena o soy una persona mala. Buenísimo, claro. Y verdaderamente no es que seamos buenos o malos, sino que tenemos así como tenemos la bondad, tenemos la contraparte que es el egoísmo o cosas así, o simplemente el egocentrismo. Tenemos la dadivosidad y también tenemos, o la humildad, y también tenemos la envidia, tenemos este concepto. Entonces, entender que somos seres humanos con estos sentimientos positivos y no tan positivos, y el reconocerlos y ver desde dónde estoy respondiendo, ¿sí? A algo, desde mi parte envidiosa, desde mi parte celosa, ¿no? Sí, Desde mi claro. parte agresivona, ¿sí? Y haciéndolo con responsabilidad, lo que vas a hacer es lograr controlar esta parte y tener una respuesta para ti y para el otro de una manera más respetuosa. Yo te diría finalmente, y se lo digo mucho a muchas parejas, porque muchas veces dicen en voz del amor, porque te amo tanto, es porque respondo así. Y yo siempre les digo, ¿saben qué? Respétense más, aunque se amen un poquito menos. Porque verdaderamente el pensar que tú vas a dialogar desde el respeto, vas a dar respeto y vas a recibir respeto, y muchas veces a lo mejor habrá momentos que no ames a tu pareja, ¿no? En estos episodios o cosas así, pero sin perder el respeto, pareciera que es más fácil que el diálogo se logre. Muy buenos tips, Lili. Fíjate que me tientas a decir algo más rapidísimo como a manera de un tip que complemente lo último que acabas de decir.
Fíjate que a los niños no se les enseña normalmente, o por lo menos a nuestras generaciones no nos enseñaron esto, que uno tiene derecho a expresar sus sentimientos, sus emociones, sus ideas, sus creencias, pero uno no tiene derecho a faltar al respeto. Y faltar al respeto para mi gusto es gritar, insultar, maltratar, no se diga golpear, ¿me entiendes? O sea, creo que algo que pasa muchas veces en la relación de pareja es que porque uno se siente agredido, ofendido por el otro, se siente avalado para regresar y para investir. Entonces ahí estaríamos hablando de una relación que alterna entre el amor y el odio. Y tendríamos que migrar hacia una dinámica en donde el amor maduro sea la parte que predomine y bajo esa premisa, si yo amo a mi pareja, entonces tengo que cuidar lo que hago, ¿sí? Entonces, ese es un punto que me parece medular. Ojalá que esto se quede a manera de reflexión. Lili, te quiero dar las gracias por habernos acompañado en este live con un tema que me parece que da para mucha discusión y muchas situaciones que se podrían ahí ir como sacando a colación. Lamentablemente el tiempo no es como tan amplio, pero bueno, esperemos que próximamente participes en otro live y les aviso a quienes nos están viendo que todo el mes de septiembre vamos a estar teniendo cada viernes a las 8:30 de la noche un live. La próxima semana me va a acompañar Fania Burto, ella es coach y vamos a hablar un poco al respecto de la diferencia entre la psicoterapia y el coaching. Yo creo que hoy por hoy, hoy más que nunca, hace falta apoyarnos de especialistas o de personas que tengan algún tipo de herramienta para fluir lo mejor posible, ¿no? Entonces, mucho se ha cuestionado y criticado el coaching y cosas así, pero yo creo que se critica y se cuestiona sin saber de qué se trata, ¿no? Y habría que entender cuándo amerita buscar una psicoterapia y cuándo uno se pueda dejar acompañar por un coach, ¿no? Entonces, pues yo les doy las gracias a todos por habernos acompañado, por tenernos la paciencia con este pequeño atropello que tuvimos al inicio, y espero que hayan disfrutado de este live. Mi nombre es Manuel Hernández, director y fundador de Descubriéndote. Nos vemos la próxima. Hasta luego.